Hola a todos. La intuición y la revelación que obtenía Ramanujan, como muchos otros la obtuvieron y la obtienen de diferentes formas. Como siempre, muchas gracias por estar aquí y bienvenidos a La ayuda está dentro de ti. Quiero hablar de este matemático, un matemático que murió en el 1920, a 100 años, y que revolucionó las matemáticas. Era de origen nacido en la India y con unos conocimientos escasos. Sí que fue a la escuela, sí que, bueno, pues sabía escribir, al menos, ¿no? Que en aquel tiempo ya era mucho para la zona donde nació, donde residía, ya que estaban bajo la disciplina del Imperio Británico, ¿no? Era una colonia allí. El Imperio Británico tenía todo bajo control en esa zona. Aún la tienen de otras formas, pero bueno, en fin, no voy a entrar en eso. Lo que me refiero es que no le daban oportunidad, ¿no? Era una persona con muchísimo conocimiento, sin haberlo estudiado, ¿vale? Se basaba toda en su intuición, en toda la revelación que él obtenía, ¿no? Como tantísima y tantísima gente. Tuvo una serie de dificultades enormes. Eh, Esa persona murió a los 32 años, no llegó a cumplir los 33, y obtuvo cerca de 3.900 fórmulas matemáticas que a lo largo de los años luego ayudaron a otros muchos científicos y matemáticos a resolver muchísimas y muchísimas ecuaciones. Y bueno, no voy a entrar en los detalles de lo que él descubrió, pero sí de la forma que él lo obtenía, ¿no? Y aparte de su origen en la India, que nadie le daba el impulso, hasta que sí un británico le escuchó, se lo tomó en serio y dijo, wow, tiene un potencial enorme, es tremendo que tanta gente de su entorno estaban investigando, estaban intentando hacer eso y lo daban por imposible. O sea, conseguir lo que esta persona consiguió. Lo daban en aquel tiempo imposible de hacer. O sea, no había forma, ¿no? En definitiva, él lo que explicaba es que él recibía, era su intuición, se ponía a escribir números y ecuaciones y fracciones y cosas incomprensibles para la grandísima parte de las personas, pero él lo obtenía y era totalmente verídico, totalmente cierto. Se encontró una serie de dificultades, aparte de, como lo que he dicho, de su origen. Las dificultades eran que él no sabía, porque no tenía el conocimiento, para decir cómo había llegado a ese resultado. Eso era cierto, era verídico, lo comprobaban y no había lugar a dudas, o sea, era totalmente veraz y llegaba a ese resultado. Pero él no sabía cómo llegaba al resultado. Lo que sí que sabía era el resultado. Y eso nos pasa siempre, ¿no? Desde pequeños en la educación la basan. No me refiero a los docentes, a los profesores, que lo hacen lo mejor, que saben lo mejor que pueden, y hay muchísimos, muchísimos, muy, pero que muy buenos. No me refiero a eso, sino a cómo tienen el sistema montado, ¿vale? Para que nadie se sienta que estoy en contra de la educación ni estoy de cómo la tienen formada. Eso es mi humilde opinión. Y es que siempre te basan en, si no sabes cómo has llegado, no me sirve. Si yo he podido llegar antes de otra forma, ¿por qué no vale? ¿Por qué no es válido, no? Sabiendo que siempre que lo voy a repetir, siempre vas a acertar. No es al azar, porque no es el azar. Cuando hay algo que no se puede explicar o no saben cómo explicarlo o no se comprende, de primeras es falso. Eso no es verdad, eso no puede ser, eso es suerte, eso, bueno, se le pone una serie de adjetivos, una serie de palabras para, para decir que eso no es válido, cuando es totalmente válido, ¿no?
Me refiero a esta persona en concreto, como tantísimas y tantísimas otras, que llegan a unas conclusiones a través de una revelación, a través de la intuición, que es lo que debemos practicar, porque al final eso es práctica. Hay personas que lo tienen mucho más desarrollado de por sí, y hay otras ciertas personas que hay que ir practicando, ¿no? Al final se consigue esa canalización, esa revelación, esa intuición, llámese como quiera, esa percepción. Lo que vengo a explicar aquí es eso, esa intuición, ¿no? Que tanto nos niegan, ¿no? Cuando alguien obtiene un resultado, una información a través de una canalización y luego lo corroboran, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, me pasa con muchas otras personas que luego vas comentando a ver qué conclusión ha llegado de diferentes formas, ¿no? A través de una canalización, de, pues, no sé, de mirar los astros, de la numerología, por una meditación, por mil. O sea, hay muchas técnicas y cada uno se le da bien, tiene unas habilidades para llegar a esa conclusión. Si un determinado grupo de personas, sin hablarse entre sí, llegan a la misma conclusión, algo debe haber, ¿no? Por lo menos debemos cuestionarlo y no darlo por hecho que eso es falso. Por tanto, lo que os vengo a decir es esto, ¿no? Que cada uno que trabaje su intuición, que trabaje esa revelación. Porque esta persona, Ramanujan, el matemático, lo que siempre decía es que él le venía revelado a través de su Dios, ¿no? Una serie de creencias, pues tenía a su Dios que era, da igual el nombre que tú le pongas, de donde te venga, viene todo del mismo sitio, de la fuente original, cada uno lo puede llamar de una forma diferente, tanto da, es todo exactamente igual. Dependiendo del lugar que naciste, como las vivencias, las experiencias que tengas, tendrás una creencia u otra. Pero al fin y al cabo, todas esas creencias muy diversas va a parar al mismo punto, a no ser que esté manipulado e impuesto, ¿vale? A través de alguna logia religiosa o de algún tipo que es por imposición, dogmático, y no se trata de esto. Por tanto, él explicaba esto, que tenía esa revelación de su Dios y que no era él el que expresaba. Él tenía que publicar esos documentos, esos conocimientos que adquiría a través de Dios, y lo tenía que compartir, no se lo podía quedar. Él siempre... hay una película que os insto a que, bueno, si la queréis ver, que trata de este hombre y está basada en esos hechos reales. Me he ido documentando, he ido leyendo un poquito por todos lados y se corrobora con la película. Y la película se llama El hombre que conocía el infinito. De verdad que es para ver, para analizar todo lo que se va explicando, ponerse en contexto de esa situación en esos años y lo complicado que le debió ser, ¿no? Llegar a ese punto, ¿no? Al final ser reconocido, aunque lo intentaron desprestigiar, al final sí que fue reconocido y sobre todo, como siempre ocurre en estas cosas, una vez que falleció fue cuando se le reconoció todo, todos los descubrimientos y aportaciones que hizo, todo lo que compartió, que tanto ayudó después. Como siempre pasa, estos genios al final son reconocidos a posteriori. En vida son masacrados, son desprestigiados. En la historia está lleno de esas personas que eran auténticos genios, auténticos revelaciones que daban y fueron desprestigiados en vida. Después sí, luego se comprobó que sí, anda, sí que era cierto, ¿no? Todo lo que compartía, lo que explicaba. Pero como se salía de la norma general, pues lo daban por hecho que eso era falso, que estaba loco, ¿no? Al final te tratan de loco, ¿no? Cuando te sales de esa regla general. En fin, nada, os hizo esta película y que trabajéis eso, la intuición, esa percepción, que eso no falla. Revelado ya puede ser de Dios, de tu ser superior, da igual como lo quieras llamar, pero confía en ti.
porque al final esa intuición, ese primer pálpito, ese es el que nos falla. Luego nuestra mente hace que, a través de la lógica, pues diga, uy, esto no puede ser, y tiro por otro lado, y luego dice, ahí va, pues mi primera intuición, mi primer pálpito era el bueno, ¿no? ¿Cuántas veces os habrá pasado esto? Lo que ocurre que después a lo mejor quieres cambiar y ya te has desviado de ese camino, y ese camino de esa primera intuición que tuviste, para ir a retomarlo, pues a lo mejor cuesta más. Por eso es importante hacerte caso en la primera, en esa primera, y no sabes por qué, pero te da por hacer un acto, ¿no? Hacia un lado, hacia el otro. Y es ahí donde tienes tu verdad. A esa no te falla, no te va a traicionar, porque eres tú mismo. No te puedes traicionar a ti mismo. Te traicionas cuando no te haces caso. Eso sí que es una alta traición a ti. ¿Vale? Te traicionas a ti, estás traicionando al resto del mundo. Sí que hay muchas formas de reprogramarte, ¿no? En el próximo vídeo os hablaré de cómo reprogramar tu mente. ¿Vale? Estos patrones que nos han ido inculcando a base de los años, a base de los dibujos desde pequeños, de cuentos, de la televisión, de juegos, en la educación, son patrones que te obligan a seguir unas pautas y estamos programados, ¿vale? Y eso uno mismo se puede reprogramar. No es eliminar toda esa información, porque esa información es válida para saber cuál te vale y cuál no, ¿vale? Pues si la eliminamos luego ya no sabemos distinguir. Por tanto, no es eliminarla, pero sí es poder ver otras cosas, ¿vale? Al final hay personas que dicen, pero bueno, la intuición no ayuda, ¿no? Vale. ¿Cómo sabes qué es? Pues tienes un sentido, ¿no? Ese sexto sentido, ¿por qué no lo podemos utilizar? Es totalmente válido. Si es lo que te digan es eso, ¿para qué necesitas la vista, ¿no? ¿Para qué necesitas la visión? ¿Para qué te sirve de algo? Si es así, me dejo referir que estamos quitándonos un sentido muy, pero que muy potente, que se ha ido inhibiendo poco a poco y cada vez más lo quieren hacer porque mucha gente está despertando esas facultades que tiene todo el ser humano. Y sobre todo, pues eso, pensad por vosotros mismos, cuestionaros y haceros caso a vuestra intuición, no a lo que venga y luego haces ahí un popurrí de toda esa información que te viene por todos lados y no sabes cuál coger. Al final te vuelves loco y lo que ocurre a mucha gente es que va justo por donde va toda la masa de la sociedad. Si todos van por ahí, pues será por algo, ¿no? Eso es lo cierto, que hay mucha gente. Quizás no, cuestiónalo, quizás sí, pero quizás no, ¿no? Cuestiónate todo lo que te llega externo y sí haz caso a todo lo que te llega interno, que no sea creado con tu mente, porque la mente puede crear infinidad de acciones o de procesos que pueden ser o no válidos. Cada cual que elija, ¿no? Así que nada, me despido aquí. Por favor, compartir si os gustó, darle al like, suscribiros y darle a la campanita si todavía no lo habéis hecho. Me podéis seguir también en las redes sociales, Facebook, Instagram y en el canal de Telegram, donde voy compartiendo, aparte de estos vídeos, otra información que solo comparto en ese canal de Telegram, salvo grupos de WhatsApp y así, que no comparto todo allí, ¿vale? Sí, en el canal de Telegram comparto alguna cosita más. Así que nada, desde aquí os mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Gracias.